Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos como todos los jueves. Estamos aquí para hoy con un súper seminario, con una invitada más que especial, que la va a presentar nuestro presidente, el doctor Raúl Izaguirre, a quien le cedo entonces en este momento la palabra para que nos cuente de qué se va a tratar la jornada de hoy. Muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes a todos los colegas de Latinoamérica. Muchas gracias por estar en uno más de los seminarios del Grupo CLAT. Con el seminario del día de hoy cerramos el primer ciclo de seminarios que fueron instituidos para tocar temas de trombosis relacionados con COVID. Y decidimos hacer el cierre de este ciclo de seminarios con una invitada muy especial y una sesión también muy especial para Latinoamérica. Se trata de la doctora McLintock, a quien todos ustedes conocen muy bien. Pero basta mencionar algunas cualidades de la doctora McLintock. Como ustedes bien saben, ella es la presidenta anterior de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis. Ha tenido una larga trayectoria y gestión dentro de la ISTH, desde el Council Educativo y después en la presidencia de esta sociedad. Y la doctora McLintock es hematóloga, por supuesto, especialista en hemostasia y trombosis, pero sobre todo en obstetricia. Ella tiene como interés especial en la investigación clínica, en la conexión entre la obstetricia y la hemostasia y trombosis. Es experta en temas como hemorragia obstétrica, trombosis durante el embarazo y ha participado activamente también en las campañas mundiales del Día de la Trombosis, precisamente promoviendo la tromboprofilaxis. La doctora McLintock estudió en Escocia, en el Reino Unido, pero desde hace muchos años radica en Nueva Zelanda, en el Hospital de la Mujer, donde ejerce este interés científico. Pero además tiene una predilección y un amor muy especial por Latinoamérica. Ella ha sido visitante continua en Latinoamérica, en numerosos países, y nosotros en México estamos muy agradecidos con ella porque tiene también un cariño especial por México, así como por muchos otros países latinoamericanos. Habla muy bien el idioma español, además de otros idiomas, y esa es una más de sus cualidades, además de ser un extraordinario ser humano con una gran sensibilidad, un gran sentido de ayuda científica y un gran sentido de ayuda académica para países de Latinoamérica y, por supuesto, también un tercer mundo, como en África. Eso se ha traducido en una ayuda constante desde el punto de vista académico para nuestro continente. Y hace un momento comentaba con ella que en estos años últimos, por primera vez, Latinoamérica ha estado muy cerca de la ISTH gracias a la relación de McLintock. Ella ha abierto las puertas a países en desarrollo, tanto de África como de América Latina, y eso se ha traducido en un incremento de la actividad académica en nuestro continente en el área de hemostasia y trombosis. Por todas esas cualidades le estamos muy agradecidos a McLintock, y aunque sea por vía virtual, nos complace mucho tenerla nuevamente en Latinoamérica. Desde Nueva Zelanda está conectada con nosotros. Claire, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por el apoyo y estamos a tu disposición para esta extraordinaria conferencia. Bienvenida. Gracias a todos. Es un placer realmente estar con todos ustedes, aunque sea virtualmente. Ya sé, bueno, para mí hubiera sido mucho mejor estar reunidos con ustedes en una conferencia face to face, ¿no? Pero así estamos en este mundo ahora y bueno, con eso lo haremos. Bueno, voy a tratar de hablar un poco de inglés y un poco de español. Ustedes saben que para mí es muy fácil charlar en español, pero cuando tengo que dar una plática, se me va el español, no sé a dónde, pero ya se me va y me cuesta mucho trabajo. Pero vamos a ver. Entonces hoy me doy un gusto estar y presentarles lo que
que sabemos de SARS-CoV-2 y COVID-19 y en la mujer embarazada. Le voy a poner en la pantalla aquí. Ok, hang on, I have to share the screen. A ver. Share screen. Fantástico. Share. Perfecto, Claire. Ya estamos ¿Está viendo tu bien? pantalla. Sí, estamos viendo. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. Ahí está en pantalla completa. Muy bien. Fantástica. Pues esta es la coronavirus. Un dibujo hecho por mi marido, que muchos no sé si muchos saben que es artista. Y yo lo decía hace mucho, o hace unos meses, hazme un dibujo de la coronavirus. Entonces eso me hizo. Eso lo voy a usar en todas las diapositivas. Ok, a ver. Sí, quise poner esas fotos de Costa Rica, donde estuvimos en octubre del año pasado, que parece que era otra época, ¿no? Una época en que podíamos bailar con amigos y gente no bien conocidos, platicar con el Ministerio de Salud de Costa Rica, ir a ver perezosos y todo. Y es una pena, yo creo que ahora no se puede hacer esas cosas, porque aunque el virtual nos hace o nos da la oportunidad de compartir información, no nos da la oportunidad de compartir el cariño y la chispa de la vida, que yo creo es el toque especial de América Latina. Y gracias para la invitación a Costa Rica el año pasado. Era un evento fantástico. Y yo sé que Beverly y yo nos disfrutamos mucho el evento. Bueno, esta mujer es Edith Schiele. Edith Schiele era la esposa de un artista muy famoso que se llama Egon Schiele. Y ella se murió cuando tenía 6 meses de embarazo en la pandemia de influenza A en el año 1918, en la segunda ola de esta pandemia. Y en la segunda ola de esta pandemia era la ola más grave, donde se murió más gente en toda la pandemia. Y su esposo, Egon Schiele, él se murió 3 días después de ella y él tenía 28 años. Y para mí me encanta la obra de Egon Schiele, es muy dramático, era muy antes de su tiempo y siempre cuando lo veo pienso en cómo ella era una mujer que ya se murió antes de su tiempo por un virus, que ya ahora en el mundo estamos viendo y que sí hay mucha gente que están muriendo antes de su tiempo. Bueno, si hablamos, no sé qué está pasando. Si hablamos de swine flu, que estaba en el año 2009 hasta 2010, esta era una influenza, una pandemia un poco mal. Y bueno, cambio en inglés. This is a review of more than 3,000 women in those times who were pregnant with swine flu. And at that time, in this one sort of global review, over half of the women reported with swine flu across the world were admitted to hospital, and almost 1/4 were in the intensive care unit, and 8% of the women in the series died as a result of having swine flu. And if you consider that about 1% of the total population
might be pregnant at any time, pregnant women actually accounted for a significantly higher proportion of hospital admissions. 6.3% of hospital admissions, about 6% of intensive care admissions, and about 6% of all deaths. So this was an influenza that particularly was bad for pregnant women. And the risk factors for hospitalization at that time were a younger age, menos de 20 años, different ethnicities in the United Kingdom, Black and minority ethnicities, Hispanic people, Maori people, and Aboriginal and Torres Strait Islander people in Australia and New Zealand. Obesidad was a risk factor, asthma, and smoking. What changed the course of this, though, was that we had a vaccine that became available quite soon, and also the drug Tamiflu was able to slightly ameliorate the impact of swine flu. And then we have the other beta coronaviruses, like coronavirus. We have SARS-CoV-2 and MERS-CoV. When you look at the overall case fatality rates for these, it was as high as 10% and 40%. And although not many pregnant women were described or reported with these diseases, the fatality rate was thought to be around about 25%. So this is otra obra por Egon Schiele. Ese se llama The Dead Mother, la mujer muerta. And this was actually painted in 1915, so well before any pandemic. He was supposedly quite engrossed in issues related to death. But so in December last year, when the first cases of SARS-CoV-2, as it was later named, became apparent, the world was didn't know what was going to happen. We were thinking, is this virus going to have the same impact on pregnant women? Are we going to see the same number of deaths in pregnant women as we saw with the other viruses? And when I gave this talk just about 6 weeks ago, there were around about 8 million infections across the world, and 430,000 deaths had been recorded that were definitely due to COVID. And now we have reached a staggering 17 million infections across the world just 6 weeks later. And I read this morning it's 667,000 deaths at least that we have. So this disease is not showing any sign of slowing down, and in some parts of the world it's accelerating. Looking across what's happening in Latin America and the Caribbean, I think if you looked at the whole of the Americas and not just Latin America, you could see that this is a huge epicenter for this pandemic, and with really quite a lot of deaths. Raul was just telling me before this that, you know, Brazil comes second in the world in terms of the place that has the most people affected and the most people die, but Mexico is coming up pretty close, I think, in the 4th position from deaths after the United Kingdom. And what we can see here is that while in some countries like France and the UK and Italy, there's been a real drop and slowing off in the number of cases of COVID-19, in Latin American countries, the numbers are still high and growing, which is a worry, and a worry for all of you, I know, who are looking after patients like this. We'll come back to what's happening in New Zealand later. So when you're thinking, when I'm thinking about, well, how can SARS-CoV-2 and COVID-19 affect pregnant women, I've got sort of 7 questions that I think about. The first one is, are women who are pregnant more likely to be infected with the virus? And those women who have the virus and are pregnant, are they more likely to become unwell? What might be the risk factors for getting severe illness with SARS-CoV-2 in women who are pregnant? What are the maternal and fetal complications of having the virus infection and having COVID-19? What about the role of thromboprophylaxis in this setting? Is breastfeeding safe? And should all pregnant women who are admitted to hospital for any reason be tested for SARS-CoV-2?
So these are the sorts of things that I know that within New Zealand, when we were thinking about COVID-2, that we might have to think about. So let's go back to some early data. So this is a study from Wuhan in China, published in June, but actually published online much earlier. There were más de 100 mujeres con COVID-19, median age 31 años, la mayoría en el tercer trimestre, y la mayoría con una enfermedad leve, y nada más 8% con la enfermedad grave. Ninguna mujer se murió, y como ves, la mayoría, la 93%, tuvieron su bebé por cesárea, que aún por China es un nivel muy alto. Y 1 de cada 5 era premature. Y en ese caso, en este case series, no hubo ningún bebé que tenía la infección, ni que se murió. Entonces, eso era la primera como indicación que COVID-19 no era tan grave para las mujeres embarazadas como H1N1 disease o los otros como SARS-CoV y MERS. Y luego, ese es un survey muy buena de the United Kingdom. Siempre se va poniéndose por abajo, por atrás. This is a population base of maternity units, almost 194 maternity units across the United Kingdom. And this study looked at pregnant women who were admitted to hospitals, o mujeres ingresado al hospital desde el 1 de marzo hasta el 14 de abril, que tiene confirmado SARS-CoV-2 en un PCR test o que tenían COVID-19 pneumonitis. Y al final hubieron 427 mujeres, que era uno de casi cada 200 maternidades. Entonces, en esa época era bastante. La mayoría estaban o tenían síntomas en el tercer trimestre, y los síntomas eran como normal, como fiebre, tos, no se podían respirar, dolor de cabeza, ya pueden ver. Y los factores de riesgo eran una edad más de 35 años. Obesidad o sobrepeso también eran factores de riesgo. Y también condiciones como asma, hipertensión, diabetes, estaban presentes en la tercera parte de este case series. Y estos eran factores de riesgo para las mujeres también. Ethnicity también era un factor muy importante, y como hemos visto por todo el mundo, la gente que son black ethnicity, asiáticos, chinos o otros, y mixed ethnicity eran más comunes que los Caucasians or white people in the UK. Casi 10% de las mujeres necesitaban intensive care o critical care. Pocos necesitaban ECMO. 5 se murieron. Un cuarto tenía neumonía por raíz X, pero la mayoría se salieron del hospital con buena salud, y cuando estaba escrito el artículo, un 6% estaban todavía en el hospital. Bueno, vemos lo que pasó con los bebés. En 72% el embarazo estaba terminado, y eran 3 stillbirths, pero la mayoría de los bebés estaban vivos, el 97%. Y eran 2 bebés que se murieron en el neonatal period, pero no era por parte de COVID, dicen. 3/4 estaban term babies,
y algunos estaban preterm y el 10% estaban muy preterm antes de 32 semanas. Pero de median gestation al nacimiento era 38 semanas, que no es muy preterm. Pero para mí lo que me interesa es cómo se nacieron los bebés. Y como pueden ver, como casi 60% de los bebés se nacieron por cesárea. Algunos por SARS-CoV-2 o COVID-19 infection, pero muchos más por otras indicaciones. Y como 40% nacidos por vaginal birth. Y algunas de las mujeres necesitaban una anestesia general por la cesárea, muchos porque estaba muy mal la mujer y algunos porque necesitaban un parto muy agudo. Pues vemos lo que pasó en ese case series con los bebés. 25% de los bebés estaban ingresados a NICU. Muchos estaban preterm, less than 37 weeks, y de estos bastantes estaban muy preterm, y eso es muy normal. Cuando vemos los bebés que tenían un positive viral RNA, al menos de 12 horas después del nacimiento, 2%, como 6 bebés, 2 que estaban nacidos por vía vaginal y 4 después de una cesárea, 3 pre-labor y uno de estos bebés estaba ingresado al NICU. Y también 6 bebés estaban positivos después de 12 horas. 4 han tenido un pre-labor cesarean y 2 vaginal y 5 admitted to NICU. Entonces, no son muchos los bebés que están infectados por el virus en el nacimiento. Vemos también otro case series de Italy por febrero hasta abril. Again, this looked at all women positive for SARS-CoV-2 who gave birth over this period of time. And to give you an idea what was happening in Italy at the moment, you can see that the highest rate of infection was in the northern region of Italy in Lombardy. The whole of northern Italy had a COVID rate of greater than 385. And as you went further south in Italy, the rates dropped off. And here you can see that, not surprisingly, in Italy, the highest rates of SARS-CoV-2 or COVID-19 in pregnant women was also in Lombardy, with 1 in 145 pregnant women affected, coming right all the way down to 1 in 5,000 pregnant women affected in the south of Italy. And you can see a gradient across here. And across the whole of Italy, there was about 1 in 500 pregnant women affected with COVID-19. And this group separated those women who had COVID-19 pneumonia and those women who didn't have COVID-19 pneumonia. And I think one of the things that's interesting here, again, it's interesting that the younger you were, the older you were less likely to have pneumonia, but the numbers are small. But one of the things, again, that's standing out is people, white people in that region, the Italian or the Western European people, had very low rates of COVID-19, so not such severe disease, whereas there were much higher rates in the immigrant populations in Italy. And again, you can see that obesity and hypertension are risk factors for getting COVID-19 pneumonia, so more severe disease. Just again, to look at the maternal symptoms, some of them were really split across the women who did and who didn't have COVID-19. You can see that if you didn't have COVID-19 pneumonia, you were more likely to be asymptomatic, but there's nothing special about the symptoms that the women have. It's the same as any patient with COVID-19. What happened to the woman in these pregnancies? Well,
Not surprisingly, if you had COVID-19 pneumonia, you were much more likely to need some sort of respiratory support, more likely to require invasive support, more likely to be admitted to the ICU. Not much difference in the severe morbidity though. And also, let's have a look here. In Italy, you can see that actually there were higher rates of vaginal birth. Again, if you had a number had an emergency cesarean section, and you were more likely to have an emergency cesarean section if you had COVID-19. And again, what we're seeing is most of the babies are born at term, and much more common to be born at term if you don't have COVID-19 pneumonia. So again, if we look at the neonatal outcomes, the vast majority of the babies are born well, live births. A number did need to go to NICU. Some of the babies were found to be positive for SARS-CoV-2 at less than 24 hours, and some also at less than 48 hours. And some of the babies went to NICU, and some stillbirths too. So to me, I think what this is saying is, these data are saying is that compared to H1N1 and swine flu, as it was called, SARS-CoV-2 is not causing significant maternal morbidity, so that you're not more likely to get severely unwell if you're pregnant than if you're not pregnant, if you're a woman of the same age. However, I think what's really important to know is that women who, especially in the third trimester, who get pneumonia are a high risk group in that they can become significantly unwell quite quickly, and they need very careful attention and careful clinical care to make sure that any changes in their maternal condition mean that the team looking after them can take a decision as to whether or not it's time for the baby to be born. Because if you have severe pneumonia in the third trimester and you're not getting better, then sometimes it's really important that the baby is delivered preterm, so that you can save both the mother and the baby's life. I do want to cover one thing, excuse me, in a little bit more detail, which is about trying to decide whether or not there is or there isn't neonatal transmission of SARS-CoV-2 between the mother and the baby. Now, you probably all know that we talk about either vertical or horizontal transmission, and I find this a little bit confusing actually, because so vertical transmission is usually transmission in utero, I would imagine, and horizontal transmission around the time of birth. But this group in Canada have come up with, to me, a much clearer way to decide whether or not there is transmission of the infection from the mother of the child. So they first posed the question, is there infection durante el embarazo? And they looked to whether or not se murió el bebé or estaba nacido vivo. And if it was born alive, does it have any features of infection, or does it has no clinical features of infection? And then if they want to try and work out whether or not the infection occurred in the neonatal period or around the perinatal period, they want to know, is it acquired intrapartum? So did it happen while the woman was giving birth to the baby? Again, look at the newborn. Are there any features of infection? Yes or no? Or was it acquired in the postpartum period? And then looking at features of infection after 48 hours is what they recommend. Perdón, está llorando mi perro, que está mal. Tiene 14 años. Me viene a ver. Okay, so back to the talk. And so what this group suggests is to be able to determine these, whether or not, and the timing of infection, you should either do a viral PCR or the cord blood or a neonatal blood test at the time of birth, or take a sample from the amniotic fluid, or do an IgM antibody in the neonate at less than 12 hours if you're looking for infection during pregnancy. And if you want to look for neonatal infection, you need to do a PCR test at the time of birth and then repeat it again at 24 to 48 hours to confirm that it remains positive.
or you can take a viral PCR test from around the vagina, the placenta, the cord, or the skin swab at birth. And depending on the positivity or negativity of these tests, you can decide whether or not this is a confirmed case of transmission of infection between mother and child. And actually, when you go and you look at most international studies looking at whether or not SARS-CoV-2 has been transmitted between the mother and child, they are not as rigorous in determining these aspects, and they don't follow a path like this. So it's possible, I think, that there is some transmission. Much of it we can't tell whether or not it might have been actually transmitted. Not absolutely certain in my mind that there's definitely been a case of transmission during pregnancy of the. It's very just another idea or looking at the infections. You can see that they looked at IgM antibodies in neonates. They reported some neonates were positive, but these are of 32 women with COVID-19 in placental or membrane swabs that were positive for SARS-CoV-2, all in women who were transmitted from the maternal fluids around the time of birth, because importantly, none of infection, the rates of infection after vaginal birth was lower actually. We don't risk if you're breastfed compared to importantly didn't have higher rates of infection. Subsegmental and segmental thrombosis, probably likely due to infection in the lungs itself rather than classical hospital-acquired thrombosis with DVTs and PEs. So the RCOG has been modifying its guidance for women who are pregnant who have COVID-19. So their recommendations are that if the woman's self-isolating at home and she's well, she should stay hydrated and mobile. They recommend a VTE risk assessment. They recommend, of course, the RCOG Green Top guidelines, but I think you could use the ASH guidelines. They have recommended that having infection with SARS-CoV-2 should be considered a transient risk factor. For any woman who's already prescribed thromboprophylaxis for any reason in pregnancy, she should continue it. And if you are being self-isolated, you should make sure that a clinician does a VTE risk assessment and give prophylaxis if needed. And one of the things that became obvious there in the UK was that the supplies of low molecular weight heparin were quite difficult to ensure that they were available to women in the community, and to make sure you had a good supply. So I think all of these recommendations are really very good recommendations, and I would agree with them. There are some other recommendations that I also want to look at. So they have recommended that if you're self-isolating with COVID-19, that you should have thromboprophylaxis until you're recovered from the acute illness for between 7 and 14 days, if you're thought to need it. And they say in their recommendations that if you've got ongoing morbidity or limited mobility, you should seek advice from a clinician with expertise in VTE. And I wondered about that, and I think if you're self-isolating at home
with mild COVID-19, I'm not sure you absolutely need to have thromboprophylaxis at home. For example, we don't give that to women who've got standard influenza at home if it's mild disease, and I wonder if this is a bit of over-treatment. And I also think that if you've got ongoing morbidity or limited mobility, rather than just seeking advice from a clinician with expertise, you should maybe go to hospital and get assessed, because you might be more unwell than you think you are. I think that when you look at whether or not all women who are admitted with confirmed or suspected COVID-19 should get thromboprophylaxis, I think we should do a risk assessment. But I think that probably is in general a good idea. And if you're hospitalized and you've got confirmed COVID-19, then we should continue thromboprophylaxis post-discharge, but I think you possibly should need it for a little bit longer. And I think, though, one of the things is, if you're admitted to hospital with for a non-COVID-19 reason, and you've got very minor symptoms such as anosmia, you can't smell, I think it's not absolutely essential that you get thromboprophylaxis. But I think if you're admitted to hospital because of COVID-19 and you're pregnant, you should get thromboprophylaxis. But remember, there'll be many other reasons that pregnant women will be admitted to hospital too. And if you're in a hospital where all pregnant women are being tested for SARS-CoV-2, you might find that you're treating an awful lot of women with thromboprophylaxis. I definitely think that if you've got severe complications of COVID-19, you might need slightly higher doses of low molecular weight heparin. And in this situation, I would think that weight adjusting your thromboprophylaxis would be helpful. I think I agree with the recommendations that if you're admitted postpartum with suspected COVID-19 within 6 weeks of birth, then thromboprophylaxis is recommended for the duration of admission and postpartum, perhaps extending to 6 weeks if you've got ongoing morbidity. So I think in general, the recommendations from the RCOG are good. I do think that they probably follow the rather proactive thromboprophylaxis stance that the RCOG have. Proactive approach. If you're not admitted with COVID-19 infection and because of COVID-19 infection, and you're just found to have the virus, and there's everything else is low risk in your VTE risk assessment, it might not be essential. As I mentioned before, breastfeeding does not seem to be a major risk factor for transfer of the virus. And I think women should be encouraged to breastfeed, even if they have the infection, and told to follow careful hand hygiene and wear a cloth mask when they're breastfeeding or expressing, because this will really protect the infant against other important diseases that they might get. They'll pass on the maternal antibodies to other diseases, and also they'll protect them from getting gastrointestinal illnesses, which can be very serious for infants. Now, should all pregnant women be screened for COVID-19? And I think over the past few months, there's been a change in different hospitals across the world as to whether or not you do this. So just looking at these data from New York in March and April, there were 215 births in 2 hospitals where all pregnant women were screened for symptoms of COVID-19, and 4 women had symptoms. All of those 4 women were positive for the virus. But look at this, almost 14% had the virus. So this, again, really reinforces the argument that we all know now, that some people, especially younger people, will be asymptomatic when they have SARS-CoV-2. And these data are similarly reported in another US area, another US state. So Connecticut was one of the states in the US with the highest rates of infection in April. And not like now where it's moved down to Florida, but 700
170 women in Connecticut were tested for SARS-CoV-2 on admission. About 4% were positive at the time of admission, and of those, just about 60% were symptomatic. And the majority of asymptomatic, when you look at the asymptomatic of women who had no symptoms of COVID, were positive for the virus. So what this is saying to us that you can be admitted to hospital with no symptoms at all of COVID, and there's a high chance, if you've got a high background population of COVID-19 and SARS-CoV-2 infection, that you will be positive for the virus. So no symptoms in admission were present in 88% and 73% of all of the women in these two cohorts who were positive for the virus. And this is important in terms of managing disease, and whether or not, I think it depends on your on how things are going in your country, whether or not you should check all women for SARS-CoV-2 at the time of admission. So for example, in New Zealand, where we have an amazing Prime Minister, here is Jacinda Ardern, our Prime Minister, and this is me a couple of weeks ago at an election event. You know, we're having elections in New Zealand on the 19th of September, and I very much hope that Jacinda gets re-elected, because she's done an amazing job in New Zealand, she and her government with us. We've only had fewer than 1,500 cases of COVID infection across New Zealand since March. For the last 80 plus days, we haven't had any community transmission of COVID-19, of SARS-CoV-2 infection. The only infections that we have in New Zealand at the moment are New Zealanders returning overseas who are in managed isolation in hotels that are managed by the government. And at the moment, there's about 23. I think our government went hard and we went early, and it means that I got to say life in New Zealand is pretty normal, except we can't really travel anywhere. Otherwise, we need to be in isolation when we get back. But we can go out. We don't wear masks. There's no COVID in the community, so we can feel very, very safe when we're here. And I know that that is not something that all of you listening, that is not a reality that all of you listening will be going through. So, nearly finished here. Are women who are pregnant more likely to be infected by SARS-CoV-2? It doesn't seem that they are. Are they more likely to become unwell? Well, women in the third trimester who get COVID-19 pneumonia might become more unwell because of the pneumonia, but it doesn't seem like SARS-CoV-2 or COVID-19 is particularly severe, unlike H1N1 in 2009 and 2010. But it's important to remember that a woman with pneumonia can become very unwell very quickly, irrespective of why she's got pneumonia. So that's why you have to be very careful. The risk factors for more severe illness include obesity, women of specific ethnic groups are at a higher risk, women with diabetes, hypertension, asthma are high risk groups. Most women who have COVID-19 will do well and will not have to have their pregnancy interrupted or affected because of the infection. And also in general, the babies do well. If there is any mother-to-child transmission during pregnancy, it's unlikely, but certainly around the time of birth, the baby can become transiently colonized or infected because of the maternal fluids. But the outcomes for the infants are really very good. I think some women with COVID-19 need thromboprophylaxis, especially if they're unwell. And I think for me, the biggest thing that makes a difference is if a woman or any patient has COVID pneumonia, then that's a big risk factor. Breastfeeding is definitely safe and it should be encouraged. It will be good for the baby in general. And I think you need to make a very local decision about whether or not all pregnant women who go to hospital should be tested for SARS-CoV-2. Depends on what the prevalence of the infection is within your area, but perhaps the way things are going in many Latin American countries at the moment, that might be something that you want to consider. One of the things I just want to finish with is it's become clear when you look at
data that's reported overseas that many pregnant women are not being treated fairly or equitably during pregnancy because of SARS and COVID-19. Many women are reporting that they are being forced to have cesarean sections because they've got COVID-19 infection. They're forced to have their baby with no support, with their partner or their family cannot be with them when they're having babies. And this is really having, you know, major impacts on their health and well-being. And I think we have to be strong advocates for the women that we look after who are pregnant to say that they should be able to have the baby the way that they want to have it. They don't have to have a cesarean section, and they should be able to have at least their partner or family members with them when they're having their babies, because it's a very lonely time otherwise. And I don't think we're doing these women a service. So I think we need to preserve the rights of women during this pandemic in the same way as we have to preserve the rights of other people who are infected. So that is all. I'm sorry I spoke más inglés que español, pero you can go and watch it again and then practice translating it into Spanish, and maybe someone can send me a Spanish version of what I just said. So thanks very much. I'll stop sharing the screen and I think we can take questions. Muchísimas gracias, Claire. Fue una presentación preciosa. Raúl, no sé si querés decir algo o comenzamos con las preguntas. Bueno, muy bien. Tenemos varias, las voy a ir haciendo en español, Claire. Sí, está bien. Bueno, perfecto. Tenemos varias que se refieren a, si bien son temas que tú desarrollaste en la conferencia, me parece que hay algunos puntos como para reforzar. Una de las preguntas de Gabriela Césarman es en cuanto justamente el manejo de la profilaxis antitrombótica en el embarazo, y esa se repite. Tenemos otra colega que también pregunta la conducta sobre todo en la paciente no ingresada. Tú hablaste de eso, en la paciente ambulatoria o con COVID leve, si tiene indicación en forma sistemática de tromboprofilaxis. Bueno, en mi opinión, si tienes el COVID-19 de una manera ligera como anosmia o algo, yo creo, si no necesitabas tromboprofilaxis por otra indicación, nada, siendo así, no lo necesitas y yo no la daría. Yo sé que también como Beverly Hunt y yo hemos platicado mucho de ese tema y ella está de acuerdo conmigo que en ese grupo de mujeres no es necesario. Entonces, si estás en la casa ambulatoria y no tienes otros factores de riesgo y nada más tienes COVID-19 de una manera muy leve, no es necesario tomar tromboprofilaxis, en mi opinión. Perfecto, clarísimo, Claire. Después tenemos otra pregunta que se repite también sobre el manejo de la hemorragia en la mujer con COVID-19. Y hay como dos preguntas. Una, si se manejan antifibrinolíticos en la hemorragia en la paciente infectada por COVID, y el manejo de la anticoagulación en la paciente que sangra también. Pues yo creo que se debe usar los antifibrinolíticos si hay una hemorragia muy grave, porque ya sabemos con lo del the Woman Trial que se puede reducir la gravitud de la hemorragia. Y yo sé que la gente puede tener, o los médicos pueden tener, o se pueden estar un poco asustados por si los antifibrinolíticos se pueden aumentar el riesgo de trombosis, pero si sangreas más y
y necesitas más transfusiones, el riesgo de la trombosis se va a aumentar aún más. Y si lo puedes stop o slow un poco con los antifibrinolíticos, sería mejor que la hemorragia se pone mucho peor. Entonces yo creo que sí se los debes usar. Y sí, y no es claro que antifibrinolíticos sí aumentan mucho el riesgo de la trombosis. Ya sé que no se los debe usar en un caso de DIC, pero eso es muy diferente de una hemorragia postpartum. Y la otra pregunta era bueno, y por esas razones también, si tienes COVID y has tenido una hemorragia bastante grande, también yo creo que no se debe cambiar la norma de recomendar tromboprofilaxis, porque con COVID ya tienes aún un factor de riesgo más y está aumentado tu riesgo el riesgo de la trombosis. Entonces sí, creo que se lo debe usar. Si estás sangreando todavía o si no es estable, puedes usar intermittent compression stockings y hasta que está más estable, se puede empezar con heparina low molecular weight heparin. Perfecto, clarísimo. Después tenemos dos preguntas relacionadas. Una, si han visto presencia de anticoagulante lúpico en embarazadas con COVID y si esto le otorga peor pronóstico. Y a propósito de esto, la doctora Mari Carmen Amigo también pregunta sobre en mujeres con SAF, me imagino conocido, que adquieren la infección por COVID, si hay que tomar alguna conducta especial en cuanto al tratamiento antitrombótico o profiláctico. Pues es difícil lo de los anticuerpos antifosfolípidos porque ya estaba publicado en el New England Journal of Medicine unos casos en que estaban positivos en algunos pacientes en China, pero lo más importante tiene que estar positivo 2 veces, 12 semanas separate, para que sabemos que es un anticuerpo antifosfolípido de veras. Y ya sabemos que cuando alguien está muy enferma, se puede levantar un anticuerpo que es transitorio. Entonces, yo no sé todavía si podemos decir que realmente COVID-19 se haga that it creates antiphospholipid antibodies, but you might get transitory antiphospholipid antibodies. Pero si tienes SAF y tienes COVID-19, yo me imagino que también ya tienes como 2 factores de riesgo muy alto para la trombosis. Y en ese caso, me supongo que sería mejor pensar en aumentar la dosis de tromboprofilaxis cuando están muy enfermos en el hospital. Pero yo estaría preguntando a Dr. Mary Carmen Amigo esa pregunta, porque ella definitivamente va a tener más experiencia que yo en esa situación. Entonces, ¿qué harías tú, Mary Carmen? A ver, Mari Carmen, te voy a ver un segundito que no te veo para el micrófono. Yo la habilitar veo. el micrófono. Sí, Mari Carmen, a ver ahora, desmutea tu micrófono. Ya. Ahí está. Sí, perfecto. Leer, muchísimas gracias por tu excelente plática. Mi pregunta era más en relación, a mí me preocupa mucho y no he tenido pacientes así,
pero la paciente con un antifosfolípido trombótico que tenga COVID y que esté embarazada y que esté recibiendo obviamente la aspirina, y mi pregunta era también un poquito la hidroxicloroquina, porque la usamos, se ha utilizado para COVID. Entonces, hay creo que muy poca información, pero en la mujer embarazada, enoxaparina, aspirina e hidroxicloroquina son seguras y quizá pudieran mejorar el pronóstico en ese caso, pero hay muy poca información. Yo pensaba, esa era mi pregunta, si tú habías visto algo en ese sentido. Bueno, como tú, yo no sé, porque no hay información, pero yo no dejaría ninguna de esos 3 medicamentos por una paciente así, porque ellos están tomando hidroxicloroquina por otras razones. No es para mejorar lo del COVID-19 y realmente ya sé que hay algunos estudios en que hydroxychloroquine no doesn't improve the outcome, pero yo no sé si lo sabemos por todos los grupos individuales de pacientes, y es muy importante que nos recordamos que hay grupos de pacientes muy especiales con otros factores y otros problemas que estamos tratando también. Entonces, yo seguiría con hydroxychloroquine, pero I wouldn't give them bleach. Exacto. That's the only thing. Gracias. Bueno, muchas gracias también. El desarrollo de un estado como preeclampsia-like relacionado al virus, de qué forma se podría distinguir de estados de preeclampsia habitual, ¿no? Okay, I might have to answer this in English because it's complicated for me. So preeclampsia is a very specific complication of pregnancy, and it is associated with endothelial cell activation of coagulation, and as is COVID-19 infection causes endothelial cell activation and activation of coagulation. Now, I wouldn't be able to say that COVID-19 causes preeclampsia, but I think it would enhance the degree of hyperactivity there is at a cellular, at an endothelial level, at a coagulation level. So that in a woman who might be predisposed to developing preeclampsia because of risk factors like pre-existing hypertension, obesity, whatever, that she might become more unwell with preeclampsia if she's got COVID-19 compared to a woman who doesn't have COVID-19 and has the same risk factors. And severe illness could possibly tip the balance to a more severe form of preeclampsia or to preeclampsia. I think what we might be seeing with COVID-19 is that there are so many women who are pregnant with COVID-19 that we're able to see a pattern more clearly when we look at these women, whereas normally we would see, all of us would see a handful of women with severe illness towards the end of their pregnancy with preeclampsia, whereas now we're seeing so many, we can start to see a pattern form. But it is important when you make a diagnosis of preeclampsia, you're looking for hypertension. You don't have to have proteinuria, but often you will. D-dimers, we don't use them to make a diagnosis of preeclampsia. So, that happens with COVID-19, so that's not helpful. Abnormal liver function tests,
you can get in severe infection and in preeclampsia. Thrombocytopenia is not a major feature of COVID-19 infection unless you're very near the end and you have severe DIC, but it is can be profoundly abnormal in women with preeclampsia. So some of the symptoms and the symptomatology overlap, but remember, I guess a patient with preeclampsia is hypertensive. Patients who are very unwell with COVID-19 will be septic and will be hypotensive, not hypertensive. So you have to kind of feel your way throughout that. But I think having a coexistent severe infection can trip you over to getting preeclampsia, but I don't think it is the only cause of preeclampsia. It might be one of the risk factors. Does that make sense? Sí, perfecto, perfecto, sí. Justamente algunos comentaban haber visto incluso muerte por estados hipertensivos con esa misma impresión tal vez de mayor gravedad en los estados de preeclampsia en la mujer con COVID, portadora además de infección por COVID. Y hablando de los D-dímeros, tenemos varias preguntas sobre marcadores de inflamación y sobre cómo manejar en estas pacientes embarazadas si los D-dímeros en el COVID grave puede tener algún papel. Incluso el doctor Rovner nos pregunta si un D-dímero muy elevado podría provocar la decisión de anticipar el parto, es decir, ¿están ocupando el mismo lugar los D-dímeros en las mujeres embarazadas con COVID que en el resto de las infecciones por COVID? Bueno, la verdad es que no sabemos, y yo no usaría el D-dimer por un punto especial para decidir si se necesita que nazca el bebé. Sería mucho mejor usar otros marcadores de un estado muy mal, como taquicardia, low blood pressure, increased respiratory rate, increasing oxygen requirements from the mother would be, in my opinion, would be a reason that I would think that in a woman with COVID, we need to start considering preterm birth of the infant, because they are all markers that a woman's not coping with the respiratory, with the cardiovascular demands of her infection. And remember, at the end of pregnancy, about 25% of the mother's blood volume is going to her placenta. If she's very septic or very unwell, she's got a reduced respiratory reserve because of the height of the pregnancy, then she will not be able to compensate for being unwell to the same degree. And it's in those women where you start to see increasing tachycardia with hypotension, with a very high respiratory demand and low oxygenation. You start to think this woman is not, this pregnancy is meaning that continuing this pregnancy means that the woman is not able to maintain her cardiovascular needs. And it's in those situations that it's time for the baby to be born, usually in that setting by an emergency C-section, because that's the only way that you will allow the woman's cardiovascular symptom to start to recover from the insult that is the infection, because she can't keep giving 25% of her blood volume to the placenta because she won't have enough for the rest of her body. And I would not personally use D-dimers in that setting, because I don't think it tells us as much as those other really, really critical markers of severity of illness. And of course, I didn't mention a CTG on the infant. Clearly, if you start to see, you know, a baby who's becoming with a CTG heart rate in the infant that's less responsive, especially if there are, you know, unprovoked D cells, that's a time for that baby to be born. So I would save my money. I wouldn't do a D-dimer, and I would just do the other things that are actually
much easier to manage and easier to assess. Muchas gracias, Claire. Y le pido disculpas a la doctora Marta Martinuso porque leí el nombre que tenía. La pregunta, una de las preguntas sobre dedímeros era de Marta Martinuso y no de Ricardo Robner, que es el esposo. Bueno, Sí. sí, estaba con el nombre del esposo. Lo veo. Sí. Ya vi que Marta estaba diciendo que creo que está de acuerdo conmigo, ¿no? En esto. Sí, Ya está. Lo reconocimos, yo lo reconocí desde hace mucho tiempo. sí. ¿Quiere decir Bueno. algo, Marta? ¿No? Ok. Bueno. Bueno, después tenemos un par de preguntas muy interesantes. Una es si tienen estudios anatopatológicos de las placentas de las mujeres con COVID, si hay cambios que puedan distinguir de las placentas normales. Yo leí hace como 2 o 3 semanas un artículo sobre esto que estuvieron como infartos y hemorragia como muy parecido a los de lo que vimos en preeclampsia, pero quiero decir que lo que vimos en la placenta al final puede ser, it's like what you're seeing is the final changes in the placenta. You don't know if that's what caused what went on. So if a woman is, does COVID actually cause that? I don't know that we know that COVID causes those changes that have been described in the placenta that look like the poor placentation things with infarcts and accelerated differentiation of the terminal villi. It's a very complicated area, and I don't think in my reading of it, there's no one specific unique feature to COVID. And it's really important to remember, and this is, if there's one takeaway message from this, is not everything in pregnancy at the time of the pandemic that we're living through now is due to COVID. So women are getting all sorts of other infections, all sorts of other pregnancy complications, and we mustn't be blinkered to think that every single thing that we're presented with is due to COVID-19, because we haven't had, we've had very few women, actual positive women in New Zealand who've got COVID, but in the time when COVID was in the community, there was sometimes so much of a focus on COVID-19 that we failed to pay attention to other really important clinical factors. That meant that some women in our care who didn't have COVID got sicker than they needed to because everyone was so worried about COVID. So, and that's the same for any person who comes into hospital at the moment. Yes, there's a lot of COVID about, but people are getting sick from other things. The other illnesses haven't gone away. Preeclampsia is still there. Abruption is still there. All these other terrible complications. So keep an open mind, which is hard when you've got so much COVID in front of you. Perfecto. Bueno, y tenemos una pregunta del doctor Izaguirre sobre, dado que, como has mostrado, muchas de las pacientes son asintomáticas y ¿podríamos decir que hay un efecto protector del embarazo? ¿Hay algún indicio de que el embarazo sea protector del punto de vista inmunológico frente al COVID? No sé, la verdad es que no sé. Es que no entiende por qué sería algo que protegía sobre COVID, porque y no hay ningún, ¿cómo se dice? No hay ningún señal
que las mujeres embarazadas tienen menos infección de otras mujeres del mismo edad. Si hubiéramos viendo esto, yo iré buscando si podría ser o podría haber algo que estaba protecting las mujeres embarazadas. Y cuando vemos que son más o menos iguales, ¿no? Los números de mujeres que tienen COVID, que están embarazadas y no están embarazadas. Y bueno, a mí no me suena, pero no sé, la verdad es que no sé de veras. Ya sabemos que mucha gente dice que en el embarazo las mujeres son immunocompromised, que tienen menos inmunidad de cuando no son embarazadas. Pero lo que digo yo es que la sistema inmunológica no es que es muy bajo, pero es totalmente diferente. Es diferente, trabaja en una manera diferente. Y no es que no hay, nada más es diferente, y cuando ya está acabado el embarazo, se vuelve a ponerse a lo normal. Pero no es que no tienen inmunidad, pero es una inmunidad diferente para que no se rechaza el bebé cuando está creciendo, ¿no? Perfecto. Sí, Bueno, hay alguna gente que me estaban diciendo, podría hablar en castellano, por favor, si voy tratando, pero... sí, si no se pueden ver las diapositivas, los dejo con el grupo CLAT y ustedes los pueden usar como quieran, ¿ok? sí, perfecto. Tenemos a Raúl Alman que está levantando la mano. No sé, Raúl, si querés hacer alguna pregunta. Tenés que habilitar tu micrófono. Ahí. Muchas gracias, Claire, Sí, ahora sí, Raúl. Sí. ¿Me escuchás? Sí. Sí, sí. Gracias, Claire, por la charla, muy interesante. Y yo hice la respuesta a Raúl Izaguirre y le decía que durante el embarazo, las mujeres que tienen la tiroiditis de Hashimoto bajan sus niveles de inmunidad en el segundo y tercero trimestre, y que las pacientes con artritis reumatoidea, el 80% baja la sintomatología y 20% la empeoran. Entonces daría la sensación de que la mujer embarazada tiene un aumento de la inmunidad y que eso podría ser la causa que tengan menos sintomatología clínica y que estén menos infectadas. Es decir, que en vez de ser un grupo de riesgo, es un grupo protegido. Perfecto, sí. No sé, Claire, ¿comprendiste? Sí, hay unas enfermedades inmunológicas que se van mejor y otros que se van peor en el embarazo. Por eso yo digo que no es fácil explicarlo y no es fácil decir que están protegidos en contra del COVID. Y realmente cuando ves los otros enfermedades de beta coronavirus como SARS-CoV-1 y MERS, las mujeres embarazadas se ponían peor que los otros. Entonces, yo creo que no hay una respuesta sencilla, que es muy complicada. Tenemos la solicitud de Mari Carmen Amigo para intervenir también sobre este tema. Mari Carmen. No, solamente
es que es muy interesante y realmente no tenemos una respuesta. En artritis reumatoide no entendemos, a ver, sí se escucha, ¿verdad? En Sí, sí, sí. artritis reumatoide no entendemos por qué la mujer mejora durante el embarazo y justamente cuando acaba de tener el bebé viene una crisis de reactivación muy importante. Hay cambio de las células de TH1 a TH2, más anticuerpos, eso en los embarazos normales, en el embarazo normal. Sin embargo, fuera de la artritis reumatoide, yo diría que las otras enfermedades autoinmunes más bien se agravan con el embarazo. O sea, pueden tener mayor problema con el embarazo. Entonces, en artritis reumatoide no nos queda claro el por qué ocurre esto, si es una cuestión hormonal, si es una cuestión celular, realmente no lo tenemos claro, pero estoy de acuerdo con Claire tampoco, no me queda claro que haya más infecciones o que tenga que ver con COVID. No, la verdad que no, no lo creo. No lo he leído, pero no lo creo. Bueno, muy bien, Ya. muy interesante. A ver, Claire, sí, perdón. No, es que veo en el Instituto Nacional de Perinatología de México la frecuencia de gestantes asintomáticas es del 80 y 85%. ¡Wow! Es Sí, muy difícil. Y me supongo que hay un montón de mujeres embarazadas llegando ahí, ¿no? No sé cuántos, pero me puede decir. a ver, si pueden. Sí, es realmente otro mundo. Por eso yo me quedo aquí casi callada. Bueno, callada no, pero yo veo el resto del mundo luchando con esa pandemia y cuando alguien aquí queja que no quiere quedarse en el hotel isolada, Aisladas. son aisladas 2 semanas pagadas por el gobierno paga para que se quede en el hotel, comida gratis y todo. Yo digo, bueno, es que yo no quiero que entra más COVID aquí, estamos aquí bien y que no está muriendo gente, entonces ya no es mucho, ¿no? No es mucho hacer para tu sociedad, ¿no? Tu comunidad, que te quedas ahí 2 semanas. Aunque no se puede usar en la alberca porque hace frío. Claro. Bueno, sobre ese tema sí, hay algún comentario de los colegas mexicanos que estiman, es una estimación, pero que la muerte materna por COVID parecería estar superando la muerte materna por otras causas. No sé si esto alguno de los colegas mexicanos lo quieren comentar, o Raúl. Yo realmente no tengo datos. Tal vez está el colega del Instituto Nacional de Pediatría que hizo la pregunta. Yo hice la pregunta inicialmente porque no se conoce, obviamente, si el embarazo conferiría protección o al contrario, más habilidad a la infección por el COVID, porque por lo menos en hematología también vemos algunas enfermedades de las mujeres que mejoran durante el embarazo, incluso algunas leucemias durante el embarazo entran en cierto grado de remisión parcial y se ha atribuido durante muchos años que podría ser un efecto de los esteroides. Pero obviamente no hay muchos datos, se requieren datos epidemiológicos y este virus es terrible y no sabemos si la inmunidad modificada del embarazo realmente hace a la mujer embarazada más lábil o conferiría cierta protección. Habrá que ver los resultados epidemiológicos en los siguientes años. Sí. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una intervención. Está solicitando Héctor hablar. Le vamos a dar la palabra. Héctor, sí. Sí, aquí estoy. No sé si ya me escucha. Adelante. El tema es que en México se aplicó la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que los hospitales obstétricos, las maternidades, no cayeran en el esquema de reconversión. Y así ocurrió. O sea, algunos hospitales, las grandes maternidades, no cayeron en esta modalidad. Sin embargo, las pacientes con COVID o con SARS-CoV-2 aparecieron.
En el caso del instituto, que es un centro que atiende embarazos de alto riesgo, no se reconvirtió, y lo que empezó a ver fue embarazadas asintomáticas, porque el estudio al ingreso se hace en todas las pacientes, el estudio de SARS-CoV-2. Entonces, ese empezó a ser un problema, porque las pacientes graves embarazadas se concentran por una organización gubernamental, por una decisión gubernamental, en ciertos hospitales. Entonces nos toca ver embarazadas con COVID leve o asintomáticas. Y el mundo cambió. No vemos las trombosis, vemos un poquito más de preeclampsia, y todos estos estudios permitieron que se elaborara una corte de lo que yo les comentaba hace rato, de 79 gestantes con COVID, y comparado con su corte de 170 y tantas embarazadas sin COVID. El tema es que en estos COVID no graves, también dependiendo de la edad que se adquiere la enfermedad, no estamos viendo las complicaciones que se ven en mujeres no embarazadas. Es un tema en particular. Yo insisto que mucho tiene que ver el sesgo que se ha tomado institucionalmente al partir de que no vemos COVID grave, por definición, puesto que los soportes que tenemos en terapia intensiva no están diseñados las salas para ese tipo de pacientes. Interesante, algunos datos de esta corte. Los dímeros D no muestran gran diferencia entre un grupo y otro. No hay diferencia en frecuencia de trombosis y 0 muertes maternas. 0. Vuelvo a insistir, este es un centro especializado de atención para gestantes de alto riesgo que excluye a COVID grave. Gracias. Gracias, Héctor. Y yo creo que esa información es muy importante, y si le da tiempo, sería bueno publicarlo. Si nada más como una carta, no tiene que ser todo un artículo, pero esa información es muy, muy importante, porque sin esta información, los demás en el mundo seguirían con la idea que ese es muy grave y que no se debe dejar a las mujeres tener sus bebés, o todas las mujeres tienen que tener cesárea, no sé qué. Entonces se va a aumentar, se va aumentando como la paranoia, ¿no? de COVID. Y lo que, si hay algunos que les va bien, es muy importante saberlo, ¿no? Exactamente. Bueno, los colegas brasileros, sin embargo, nos decían, Joao Guerra, que está acá, nuestro secretario científico, Brasil se reportó una tasa de mortalidad de 12.7%. Así que las cosas cambian de acuerdo al país y a la región, evidentemente. Sí, y yo creo que también es muy importante que se puede... Ay. Perdón, está mi marido. ¿Qué estaba diciendo? Que es muy importante que cuando ves los publicaciones sobre COVID, a veces no está muy claro qué tipo de pacientes, qué es what is the denominator population, que es muy difícil comparar un grupo a otro, porque no sabemos si estamos comparando cosas iguales, ¿no? Por ejemplo, si Héctor ha dicho que su población es muy bajo riesgo, y lo de Brasil parece que es mucho más alto riesgo. Tenemos que saber para el futuro, para entender lo bueno o lo malo es COVID, de quién estamos hablando, de qué grupo, que son unos malos o son unos buenos. Bueno, muy bien. La verdad que creo que te hemos exprimido. Dan ganas de seguir haciendo preguntas y charlando contigo, pero son 8:30, bueno, 8:30 en Uruguay, ¿no? Hace una que tenemos acá hablando, y me parece que lamentablemente vamos a tener que ir terminando. Nos encanta que estés con nosotros, y le voy a dar la palabra a Raúl para que un poquito cierre este seminario, y, bueno, y lamentablemente empecemos a terminar.
Qué pena que no podemos ir a bailar, ¿no? Habrá oportunidad de bailar. Tomar una copa. Claro. Esperamos que estés pronto en Latinoamérica una vez que pase esta contingencia, que estés nuevamente con nosotros en el No grupo. te oigo. Leir, muchas gracias por tu participación. Nos gustaría que en un futuro próximo estés nuevamente en persona en algún país de Latinoamérica en los eventos del Grupo CLAD, como has estado en los años anteriores. Voy a sacar una foto. A través de esta red, el mundo se ha convertido en una aldea y te tenemos tan cerca como si estuvieras con nosotros en persona, a pesar de que estás del otro lado del mundo. Te manifestamos el cariño que todo Latinoamérica siente por ti, Claire, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues era un placer para mí. Los extraño mucho. Sí, la verdad que sí. A ver si puedo, no sé si puedo sacarles a todos el silencio para que se puedan despedir de Claire. Creo que eso no lo puedo hacer, lo debe hacer el organizador, no sé cómo. Bueno, pero la verdad que todos creo que te quieren transmitir acá nuestro cariño y que sí, queremos verte muy próximamente. Bueno, Sí, les damos las gracias a todos. Y queremos seguir viéndolos con nosotros y a Claire también. Bueno, muchas gracias y nos vamos a seguir viendo. Les quiero comunicar finalmente que este ha sido el último seminario dedicado a los temas de COVID, pero iniciaremos seminarios mensuales. Hemos programado en la Junta Directiva una sesión mensual latinoamericana del Grupo CLAD. Y a sugerencia también de Yao Campos Guerra, no será una, sino que serán 2 sesiones mensuales, por lo que invitamos a todos los representantes del Grupo CLAT en cada país, que pronto les va a tocar coordinar una de estas sesiones. La idea es que cada país presente una sesión cada mes, y una vez que pase la contingencia, esa sesión se pueda hacer en persona, en algún auditorio de su país, y transmitirse en línea al resto del continente. Estas ideas creo que son para mantener los nexos del Grupo CLAD y esperemos que de hoy en adelante cada mes tengamos 2 reuniones, tanto con temas especiales fuera de COVID, como los comités que van a estar trabajando con una sesión mensual. Muchas gracias a todo el Grupo CLAD por asistir. Nuevamente, Claire, un abrazo muy fuerte y saludos a todos. Chao. Salud. Besos. Besos. Chao. Que pasen muy bien. Flavio, te veo el bebé, veo el bebecito. Divino el bebé, Flavio, felicitaciones. Sí, divino. Va a ser hematólogo. Bye, bye, bye. Chao, Joao, chao Patricia, chao María Elena, chao Sandra. Chao, Bueno, todo. Chao Cecilia, gracias amigos. Hola chao, Patricia. Nos vemos, que pasen bien. Chao, chao. Chao, América. Carmen, nos vemos, Carmen, sí.